chat. ¿Ya? Vamos a empezar, bueno, deseándoles feliz año en esta nueva etapa de nuestro estudio, primeramente augurándoles éxitos en todas sus asignaturas, no solamente en la mía, y deseándoles que tengan buena salud, ustedes y su familia, ¿no? Recuerden que parte del aprendizaje también es que todos estemos bien. Si ustedes y su familia están bien, yo estoy segura que ustedes están prestos a receptar todos los conocimientos que ustedes vayan adquiriendo conforme van pasando las clases, ¿no? Listo. Vamos a empezar. La tutoría de hoy se trata de un tema que ustedes ya lo han venido viendo, ¿verdad? Y que en este caso vamos a reforzar ciertos procedimientos que vamos a hacer con respecto al cálculo de las componentes rectangulares y finalmente de la resultante. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar cosas de los vectores, ¿verdad? Cuando nosotros encontrábamos las componentes rectangulares de los vectores, donde ahí sabemos del por qué para calcular las componentes rectangulares vamos a utilizar las funciones trigonométricas y cómo nosotros las vamos a implementar dentro de nuestro estudio. ¿Sí? Listo. Entonces, miren, en la tutoría de las 7 de la mañana, yo utilicé todos los ejercicios que estaban dentro de los PDFs que ustedes pueden observar dentro de la plataforma. En este caso, voy a tornar un poco distinto para que ustedes tengan una mayor gama de ejercicios en los cuales, si ven varios los videos, puedan ustedes observar no tanto los videos repetidos de la clase de la tutoría anterior, sino que también tengan nuevos. Con esto, no sin embargo, si ustedes tienen preguntas, a pesar de que es un tema que ya lo hemos planteado o que ya sabemos su fundamento, si ustedes tienen preguntas de las más simples, porque es muy importante este tema, parece muy sencillo, pero es muy importante este tema. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante nosotros vamos a utilizar las componentes rectangulares en casi todos nuestros ejercicios, ¿sí? En casi todos, por no decir todos. Entonces, sí es importante que usted tenga claro cómo se calcula. ¿Sí? Tenga claro cómo se calcula. Listo. Entonces, yo les voy a compartir primero ejercicios muy sencillos donde solo se calculan las componentes rectangulares y luego ejercicios con un sistema de fuerzas donde no solamente calculo componentes rectangulares, sino que con las componentes rectangulares voy a llegar a la resultante. ¿Sí? Listo. Entonces, yo les voy a compartir ahora, déjenme ver, aquí está. ¿Ya? Esto es el libro de Beer, la 8ª edición. ¿Sí? Quizás no los tengan en la 9ª del que les pasé, pero son muy similares. Sin embargo, ustedes pueden estar en la capacidad de hacer estos ejercicios o cualquiera. ¿No? Listo. ¿Ya? Vamos aquí. Ay, se me pasaron los ejercicios. Vamos aquí. Ya. Ya. Vamos con estos ejercicios. Lo vamos a hacer primero de forma individual, ¿verdad? Como lo dice el enunciado lo que nos solicita es que determinemos las componentes de X y de Y de cada una de las fuerzas que se muestran en la figura, ¿verdad? Yo les voy a plantear el ejercicio. Ustedes ya ven que las fuerzas ya están dentro de un gráfico donde poseen los ejes X y Y, ¿verdad? Le vamos a colocar en este caso, para que no haya confusión, en vez de kilopodios le vamos a colocar, perdón, kilonewton, le vamos a colocar solo newton. ¿Sí? Solo newton. Entonces, ahora voy a dejar de compartir y les voy a hacer los ejercicios, ¿verdad? Ya vamos a hacer estos ejercicios y vamos a dar varias explicaciones.
1.85 newtons. Newtons. .40 newtons. El ángulo que se forma aquí es 20. El ángulo que se forma acá es 35. Vamos acá. Aquí tiene 2,4 newtons. ¿Ya? Listo. Entonces, recordemos ahora que nosotros, para encontrar las componentes rectangulares, utilizábamos las funciones trigonométricas, ¿verdad? Nosotros teníamos a continuación que cuando queríamos encontrar f de x iba a ser igual a la fuerza inclinada, que en este caso es la fuerza original que estamos planteando, en este caso 1.85, cuando se plantea ese escenario, o 2.4, o 1.40, si es en x, coseno del ángulo formado con el eje de las x, y FY igual a F por el seno del ángulo formado a partir del eje de las x, ¿verdad? Esa es la fórmula para nosotros poder calcular las componentes rectangulares. Como la mayoría de ustedes ya conoce, las componentes rectangulares son aquellas fuerzas que se encuentran sobre los ejes X y Y. Si yo planteo el escenario de analizar a esta fuerza, hagamos de cuenta que las otras no están, a esta fuerza de 1.85, su componente en X será a partir del punto en donde nace también la fuerza original, o donde se entrecruzan los ejes X y Y. Esta será la fuerza en X, y la fuerza en Y será la vertical, ¿verdad? Que no solamente, esto es como que estés trasladada, que yo la puedo colocar inicialmente acá. Esta es la fuerza en Y. Fuerza en X, fuerza en Y de 1.85. Esas son las que yo estoy analizando ahora. Si quieren, para no ocurrir confusiones, borramos esto un momento y luego la volvemos a poner. Entonces, lo que a nosotros nos interesa son dos cosas. Saber dónde están ubicadas las componentes rectangulares, como ustedes ven, sobre los ejes X y Y, ¿verdad? Estas, al graficarse, forman un ángulo de 90 grados entre sí, es decir, son perpendiculares. Forman también, si yo traslado esta fuerza acá al final, forma también un triángulo rectángulo, las componentes rectangulares y la fuerza original, como ustedes lo pueden apreciar aquí, ¿verdad? Sin embargo, al ser trasladada, no ha perdido el ángulo de 90 grados que se forma entre ellas, ¿verdad? Entonces, ahí están graficadas, ahí yo las puedo visualizar dónde están esas componentes rectangulares de la fuerza, y aquí está la fórmula cómo encontrarla. Ahora bien, cuando las fuerzas están en el primer cuadrante, es muy fácil determinar sus componentes rectangulares, ¿verdad? Porque simplemente yo reemplazo la fuerza que me está planteando, que es 1.85 newtons, por el coseno del ángulo formado entre el eje de las X y la fuerza, o desde el eje de las X y la fuerza, que en este caso es 20 grados. De igual forma, tengo acá
el seno de 20 grados, ¿verdad? Y yo puedo encontrar fácilmente las componentes rectangulares. Entonces, eso simplemente es recordar lo que ya habíamos visto. Sabemos de dónde sale esta fórmula por cuando estudiábamos los vectores, las componentes rectangulares de los vectores, y ahora lo que hacemos es que esas componentes rectangulares ahora son de nuestra fuerza, ¿verdad? Entonces, a continuación nosotros tenemos los valores planteados, ¿verdad? O sea, ¿cuál es nuestra respuesta? 1.74. Muy bien, muchas gracias. 24 newtons. Y la otra, Ya no olvidar de ahora en adelante colocarle siempre las unidades correspondientes. En este caso el newton, que es una unidad del sistema internacional. Y la otra, Erika. 0.63 newton. Oh, 0.63. Igual déjame. A veces no escucho bien. Ya, listo. Gracias. Entonces, esto es simplemente para recordar. Ya nosotros sabemos dónde están ubicadas y cómo calcularlas. Ahora bien, vamos a seguir con este escenario planteado, ¿verdad? Vemos a continuación que dentro de nuestro ejercicio se ha colocado otra fuerza acá, ¿verdad? Otra fuerza acá. Ya no recuerdo los valores, vamos a volver a... De 2.4 la fuerza y un ángulo formado entre una y otra de 30. ¿Ya? Perfecto. Entonces vamos al siguiente escenario cuando nosotros tenemos una fuerza que nos las indica en el gráfico que su ángulo está formado con otra fuerza. Entonces, recordemos la fórmula, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que a esto le corresponde poder calcularla. Vamos a ponerle 2 para no confundir. 1, 1. Vamos a ponerle aquí F2 y aquí F. ¿Verdad? Entonces, fuerza por el coseno del ángulo, fuerza de 2 por el seno del ángulo. Ahora mi pregunta es, yo coloco aquí 2.4. ¿Qué ángulo le corresponde colocar a esta expresión para yo poder calcular las componentes rectangulares de la fuerza 2? 50. Ya, correcto, ¿verdad? Porque el ángulo que yo tengo que colocar para encontrar las componentes rectangulares siempre va a ser desde el eje de las X positivo hasta donde está la fuerza, ¿verdad? Si usted coloca simplemente solo los 30 grados que se forman entre una fuerza y otra, no está teniendo la dirección de esa fuerza. ¿Sí? Entonces, también se puede dar ese escenario y usted lo tiene que tener claro, ¿verdad? 1.54 newton. $1.84 newton. Listo. Perfecto. Ya. Ahora bien. Yo ahorita me voy a inventar otro escenario. Me voy a inventar otro escenario. Sí, o puede ser este que está acá. No me voy a inventar. Mejor voy a dejar este mismo. Recordemos lo que ya decía. Cuando las componentes rectangulares están en el primer cuadrante, como es el caso de F1 y de F2, no hay problema. ¿Por qué? O sea, no es decir que no hay problema, sino que se torna más fácil porque si usted nota, ambas componentes son positivas. ¿Por qué? Porque estas componentes siempre van a estar sobre el eje de las X positivo y sobre el eje de las Y positivo por encontrarse en el primer cuadrante. Vamos
a esta que se encuentra aquí, 1.40. ¿En qué cuadrante yo encuentro esa fuerza de 1.40? En el cuarto. En el cuarto cuadrante. Correcto, ¿verdad? En el cuarto cuadrante. Eso implica que al estar en el cuarto cuadrante, yo voy a tener una componente sobre el eje de las X positivo y voy a tener una componente sobre el eje de las Y negativo. Me he olvidado ponerle negativo, ¿verdad? También la puedo trasladar a esa fuerza en Y, 3, ¿verdad? Fuerza en X3. Que puedo observar que va hacia abajo porque está en el eje de las Y negativo. Perfecto. Entonces, recuerden que para calcular las componentes rectangulares de una fuerza, yo puedo tomar esta fórmula o esta función para X coseno y para Y seno, siempre y cuando el ángulo que yo posea o que vaya a utilizar sea aquel que se forme con la horizontal. ¿Ya? Este ángulo de 35 grados se está formando con la horizontal, eso implica que puedo utilizar estas fórmulas planteadas, es decir, que fx3 sea igual a f por el coseno de estos 35 grados, ¿verdad? Y que fy3 sea igual a f por el seno de 35 grados. Un ratito, vamos a parar, que alguien tiene un problema. Listo. Ya. Entonces, hemos planteado cómo vamos a resolver esta parte, ¿verdad? Si tenemos nosotros una fuerza en el cuarto cuadrante, conocemos dónde va a estar ubicado, dónde van a estar ubicadas las componentes rectangulares, vamos a proceder a calcular cuánto sería su valor, ¿verdad? Entonces hablamos de que tiene 1.40 newton por el coseno de 35 grados, 1.40 newton por el seno de 35 grados. ¿Ya? Entonces Erika nos va a ayudar con las respuestas. ¿Cuánto tenemos en el primero? 1.15 newton. ¿Y en el segundo? 0.80 newton. Ahora yo les pregunto, si es que ustedes lo conocen, ¿qué me hace falta en esas respuestas? El signo negativo en el 0.80. Correcto, ¿verdad? Nosotros, al ver el gráfico y ver que la componente en Y es negativa, a pesar, ojo, a pesar de que directamente no me salga la respuesta, yo ya tengo que saber que tengo que añadirle el signo negativo, ya sea a la fórmula o directamente a la respuesta. ¿Sí? O directamente a la respuesta. Si yo quiero que ese signo me salga sin necesidad de yo añadírselo a la respuesta, entonces, ¿qué ángulo yo debería usar para que directamente ese signo me salga? 325, creo que es. Ya. Tendría yo que tener el ángulo de que se forma desde el eje de las X positivo hasta donde se encuentra la fuerza. ¿Verdad? Creo que Alessandro nos ayudó. Yo no lo escuché muy bien. 360 menos 35, 325 grados. ¿Verdad? Sabemos que toda la vuelta tiene 360, le restamos estos 35 y finalmente nos da 325. Entonces, ese ángulo que yo estoy planteando desde el eje de las X positivo hasta donde está la fuerza, yo lo puedo utilizar al momento de plantear estas fórmulas para X coseno y para Y seno. Entonces digo, Fx 3 sigue teniendo la misma fuerza, ¿verdad? Por el coseno de 325 grados, Fy3, 1.40, por el seno de 325 grados. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos estos cálculos, nos vamos a dar cuenta que nos van a dar
los mismos valores que ya hemos obtenido, ¿verdad? Me va a dar 1.15 positivo y me va a dar menos 0,80. Les repito esto como en el grupo anterior porque hubieron estudiantes que también les surgió esa duda y dijo, profesora, si yo coloco el negativo aquí y luego no le pongo 35, sino que le pongo el ángulo que se forma desde el eje de las X, me va a dar positivo, correcto. ¿Ya? Entonces, no dupliquemos procedimientos. Si usted utiliza el ángulo que se forma con la horizontal, pero que es propio del cuadrante, como en el caso de 35, entonces usted al final de la respuesta, porque no le sale negativa, le pone el signo negativo porque sabe que su componente va hacia abajo. Si usted dice, bueno, yo me voy a asegurar porque todavía no tengo claro esto, yo voy a llegar y voy a colocar el ángulo que se forma desde el eje de las X positivo hasta donde está mi fuerza, y sé que es 325 y automáticamente me sale el signo. Entonces yo también les decía que en algún momento yo veía en los libros y, por ejemplo, a usted le indicaba esta fuerza hacia abajo, pero no le decía aquí tiene menos 0,80 Newton, sino que simplemente le decía es 0,80. ¿Por qué se hace esto? Porque si va hacia abajo la fuerza, cuando yo necesite plantearla en alguna ecuación, tiene que ser negativa. Sin necesidad de colocárselo aquí, porque ya gráficamente está demostrado que lo que va hacia abajo, en este caso, tomado en cuenta, es negativo. ¿Sí? Entonces, eso sí tienen que tomar muy en cuenta. Nosotros podemos colocar o tener fuerzas en el segundo cuadrante. ¿Y qué va a pasar en el segundo cuadrante? Yo sé que la fuerza sobre el eje de las X es negativa y sobre el eje de las Y es positiva. Si yo no sé eso, no lo tengo claro, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan? Primer cuadrante aquí, segundo cuadrante acá, tercer cuadrante acá, cuarto cuadrante acá. Entonces, si yo no recuerdo cómo funcionan las componentes rectangulares con sus signos correspondientes, yo lo que hago es tomar el ángulo que se forma desde el eje de las X hasta donde está la fuerza. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí me escuchan? Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, ingeniera, sí se le escucha. Listo. Entonces, sí pueden hacer, porque a veces hay problemas de conexión y a mí me queda la duda si me están escuchando o no, yo estoy hablando solita. Bueno, ya. Entonces, lo importante es que ustedes sepan esto muy claramente. ¿Por qué? Porque como les decía, desde mañana nosotros vamos a utilizar las componentes rectangulares. Y debemos saber cómo calcularlas y no tener dudas cómo lo hacemos. Entonces, como los procedimientos van a volverse más largos, no podemos detenernos a explicar ya las cosas más sencillas, sino que tenemos que continuar para poder concluir con los ejercicios. ¿Sí? Listo. Entonces, miren, en este ejercicio, que bueno, no puedo colocar aquí como la argolla que tenía acá, pero sin embargo, ustedes fíjense que estas fuerzas pueden encontrarse sus componentes rectangulares, ya sea con este escenario. Usted se puede encontrar que los 30 grados está formado con la otra fuerza, pero ese no es el ángulo que usted va a usar, ¿ya? Usted se puede encontrar con el otro escenario que está en el cuarto cuadrante, que está en el tercer cuadrante, que está en el segundo cuadrante. Y usted decide qué ángulo utilizar en esta fórmula. Recuerde también que si usted ve un ejercicio en que el ángulo está formado, vamos a suponer, el ángulo está formado, estamos aquí en el segundo cuadrante, vamos a suponer que tenemos una fuerza de 3 newton y que aquí tiene un ángulo de 30 grados, ¿ya? Entonces, que usted puede calcular
a las componentes rectangulares de esta fuerza de 3 newton, ya sea tomando el ángulo que se forma desde el eje de la X hasta donde está la fuerza de 3, que vendría a ser ¿cuánto? 120. Ya, correcto, vendría a ser 120. Con estas mismas expresiones, es decir, X, coseno, Y seno, o si quiere usted utilizar también el ángulo de 30 grados, pero cuando usted utiliza el ángulo de 30 grados, que está formado con la vertical, usted tiene que tener claro que esta fórmula ya no va a tener, ya no va a ser coseno para X y seno para Y, sino que se invierten las funciones. Es decir, que yo voy a tener para X 3 newton por el seno de 30 grados. Y para Y va a tener 3 newton por el coseno de 30 grados. ¿Ya? Y que en este caso, fíjense ustedes, como les decía, cuando uno utiliza los ángulos que se ven o que se observan dentro del cuadrante, no nos dan los signos. Y en este caso, ¿cuál de estas dos expresiones debe ir negativa? X. Correcto, correcto. ¿Ya? Entonces, a pesar de que a mí el cálculo no me lo doy, yo ya sé. La fuerza en X va a ser negativo porque estoy utilizando el ángulo que se forma dentro del cuadrante. ¿Sí? Entonces, eso tienen que ustedes tener claro. Ustedes pueden utilizar el ángulo que ustedes decidan. Lo que tienen que saber es usarlo bien, con la función trigonométrica correspondiente. Y lo demás, ya ustedes lo conocen. ¿Sí? Entonces, eso pueden ser varios escenarios. Vamos a ver otra forma de calcular las componentes rectangulares sin tener, en este caso, el ángulo, ¿verdad? Como ustedes ven, para yo obtener una componente rectangular, yo tengo que tener dos cosas, que es la magnitud de la fuerza inclinada y su dirección, ¿verdad? En este caso es el ángulo. Pero, ¿qué pasa cuando ese ángulo no me lo da? O sea, no me lo da inmediatamente, sino que yo tengo que salir a buscarle, ¿verdad? Entonces vamos a ver otros escenarios en el que yo también puedo calcular, entonces, ¿cómo lo debo hacer? Algunos quizás ya sepan estos procedimientos, otros no, pero sí es importante que ustedes vean que no solamente por un solo camino yo puedo encontrar mis respuestas, ¿sí? Entonces les voy a compartir otro ejercicio en el que puedo plantear de esa forma. Igual, bueno, si ustedes tienen dudas, también pueden revisar el PDF que está ahí planteado. Si no, pues vuelven a revisar el video de la tutoría, ¿no? Ya. Vamos a compartir, les voy a compartir otro ejercicio. Ya. Observen este que está aquí. Ya. En este caso, los numeritos que están en rojo son las fuerzas y los que están en negro son las dimensiones verticales y horizontales que tiene esa fuerza. Es decir, vamos a poner el mismo ejemplo que dice el PDF. Dice, en un extremo de un edificio yo estoy alando una cuerda, ¿ya? Y a mí me da la distancia que hay entre el edificio y yo, y esa es la horizontal. Y también tengo la distancia que hay de la altura del edificio, ¿verdad? Y le resto mi altura y ya tengo la vertical. Entonces es lo mismo aquí, ¿verdad? Como en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Yo tengo los 600 metros que me separan del objeto que estoy alando de forma inclinada, porque obviamente el edificio es más alto que yo, ¿sí?
y tengo la distancia vertical, que es la altura del edificio menos mi altura, porque más o menos ahí estoy jalando yo. ¿Sí? Listo. Entonces vamos con este escenario para que ustedes vean cómo nosotros podemos resolver sin necesidad de tener el ángulo. Lo puede encontrar como no lo puede encontrar. Eso es una decisión suya. ¿Sí? Si tienen preguntas, por favor me las hacen con respecto a las componentes rectangulares de una fuerza. Otra cosa que siempre les añado a mis estudiantes es que siempre que usted encuentre en los ejercicios una fuerza inclinada, tiene que descomponerla. Siempre que encuentre una fuerza inclinada, tiene que descomponerla. Usted no puede sumar fuerzas inclinadas, porque sí, tiene que descomponerlas para sumar las X con las X y las Y con las Y. Ya igual usted se va a ir dando cuenta conforme vayamos avanzando. Entonces vamos a plantear este ejercicio. Y vamos a empezar. $390. Vamos a dejar de compartir igual porque después se nos hace muy grande el video. Ya. Vamos a hacer el de 610, solo vamos a hacer dos. Déjenme ver porque no estamos conectados, sí. $610. Altura de 110. Ya, listo. Vamos a continuar. Ya. A continuación, nosotros tenemos aquí dos fuerzas, ¿verdad? Estas dos fuerzas, ¿dónde se encuentran? ¿En qué cuadrante las podemos observar? En el primero y en el cuarto. Correcto, ¿verdad? Sí. Si ustedes observan, a nosotros no nos están dando los ángulos, sino que nos están dando las distancias horizontales y verticales a las que se encuentra esa fuerza inclinada. ¿Sí? Entonces, con esas distancias nosotros podemos encontrar la dirección, o podemos encontrar o reemplazar en la fórmula, esa dirección, ¿verdad? Entonces, no olvidemos, coloquemos aquí, en este caso, las fórmulas que nosotros utilizamos